Buenas noches, queridos vecinos. ¿Piensa usted correr los 21 kilómetros de Cobán? ¿Sabe usted qué hacer durante esos 21 kilómetros? ¿Está usted preparado? ¿Sabe qué hacer antes, durante y después de la carrera? Bienvenidos al podcast de Leo, una opinión con experiencia. El día de hoy vamos a platicar un poquito de qué hacer durante los 21 kilómetros de la Media Maratón Internacional de Cobán. Y para eso tenemos al licenciado en Deportes, Rolando Tení. Bienvenido, Rolando. Es un gusto tenerte aquí en tu programa. Bendiciones para vos y tu familia. Leo, muchas gracias por la invitación al podcast de Leo. Esperamos llenar las expectativas de quienes son deportistas y todos aquellos que hacen actividad física. Rolando es una persona que se ha dedicado prácticamente toda su vida a practicar deporte. Fue una persona que sobresalió en fútbol, jugó Liga Mayor, en básquetbol no digamos, y fue uno de los entrenadores de nosotros. Nosotros jugamos baloncesto. Así que gracias por toda la enseñanza, Rolando, de toda una vida dedicado a niños, niñas, jóvenes, señoritas y por supuesto nosotros ya adultos también de grandes. También en el tema de baloncesto recordamos a Oscar Rossi, profe, con todo respeto, el Chucho Rossi. También recordamos también a Alex Monterroso. Con todo respeto, profesor, el Quintal Monterroso, si no lo van a ubicar. Y por supuesto, a Guayo Rulet. A Eduardo, donde quiera que estés, donde quiera que están profesores, gracias por esa enseñanza que nos dieron. Y a todos los niños y jóvenes que han puesto su granito de arena para que se superen. Así que bendiciones, que Dios nos los bendiga. Sí, generaciones de deportistas que han pasado por estos grandes entrenadores que ha tenido este bendito municipio de Cobán. Pero vamos de lleno al tema de la carrera, de los 21 kilómetros, Roland, porque hay muchas personas que están interesadas, especialmente hay muchos principiantes e intermedios, y por supuesto también gente con experiencia que a veces no sabe qué hacer antes, durante y después de la carrera. Vamos a comenzar con el tema de antes de la carrera. Vamos a tocar dos cosas importantes, creo yo, que es realizar las evaluaciones de condición física y un plan de preparación y un programa de preparación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer antes de la carrera, Roland? Efectivamente, es necesario primero reunir toda una información que puede principiarse a obtener esa información con un examen médico. Es fundamental el examen médico, que el médico establezca de manera general cómo están mis pulmones, cómo está mi organismo en síntesis. Y posterior, obviamente, el médico para poder tener toda esa información necesita hacer exámenes de laboratorio. Esos exámenes de laboratorio que nos van a permitir determinar cómo están sus glóbulos rojos. Si no tenemos acceso a un médico, Roland, ¿podemos asistir a un hospital? ¿Podemos ir a un centro de salud? De alguna forma sí. Hay mucha gente que colabora, hay muchos médicos que corren a un puesto de salud donde nos pueden hacer una ficha, donde nosotros podamos darle esa información al médico de nuestros padecimientos, si fuimos operados, etcétera, si tuvimos algún tipo de lesión, porque esta información va a ser muy útil en la realización de un plan de entrenamiento y posteriormente de programarlo. En las pruebas de laboratorio creo que lo más sencillo sería una hematología completa. Por supuesto, una hematología completa que nos va a permitir primero establecer si no estamos anémicos. Si en ese momento aparece que no llenamos el porcentaje de hemoglobina que es necesario que tengamos, tanto hombres como mujeres, obviamente en ese momento hay que parar. ¿Por qué hay que parar? Porque estamos poniendo en riesgo nuestro organismo. Y que creo que complementado con el chequeo médico, las pruebas de laboratorio, una prueba física sencilla que creo que nos ponías a hacer esa prueba que era bien cansada. Correr 5,000 metros o correr 5 kilómetros. La que está vigente todavía, aunque es un poquito más viejita que yo, es la de Cooper. La de Cooper son 12 minutos de carrera continua. Pero yo recomiendo hacer una de 5,000 metros. Una de 5,000 metros que nos va a permitir ver primero a qué ritmo estamos corriendo, de la forma en que estamos corriendo y sobre todo, partiendo de eso, ¿cuántos kilómetros vamos a correr? ¿A qué ritmo vamos a correr? ¿A qué frecuencia cardíaca vamos a ir? Y en ese término ir nosotros dosificando nuestro esfuerzo, dosificando nuestro glucógeno.
Definitivamente, entonces, en conclusión, para esas 3 cosas importantes, antes de comenzar a hacer ejercicio y medirnos también, creo que al final es un chequeo médico, que te evalúe el médico si estás certificado para hacer pruebas o esfuerzos prolongados. El tema del laboratorio, que creo que se centra en 3 cosas. La parte de la hemoglobina, la parte de los glóbulos rojos, que te mide el oxígeno. La hemoglobina pues te va a medir el tema de anemia, si sos anémico, y que creo que termina con una prueba de plaquetas al final. Y por supuesto, la prueba física, que uno pues tiene que hacer, en el caso particular, creo que fuimos al INJUD a hacer esa prueba, fuimos al Estadio Verapazo José Ángel Rossi, son aproximadamente 12.5 vueltas que hay que hacer. Y lo recomendable, querido vecino, creo que es que en la prueba física, que no exceda de los 40 minutos. Y de ahí, pues parte la planificación, porque me recuerdo muy bien que en base a eso, hacía la planificación de cada uno de nosotros, porque cada organismo es totalmente diferente. Totalmente es diferente, somos únicos. Y también tenemos que tener en cuenta la edad que tenemos. El género es bien importante. Para reunir toda esta información y hacer una buena planificación del entrenamiento. Los padecimientos que pudimos haber tenido. Fundamental que nos había ido por alto es el tema nutricional. Si tenemos acceso al tema nutricional es bien importante, porque el organismo debe entrenar en la parte nutricional. Si no entrenamos la parte nutricional, la ingesta de carbohidratos, de proteínas y de grasas, nosotros no vamos a tener esa energía que la vamos a necesitar a la hora de correr. Y eso es entrenable. Lo entrenamos todos los días a través de un plan de entrenamiento. Es necesario entonces esa preparación. Por eso hablamos de una preparación. Por eso hablamos de un plan donde va a reunir toda esa información. Perfecto. Pasamos entonces, creo que a una de las cosas que los vecinos están esperando. Hacer un plan de preparación, hacer un programa de preparación. ¿Qué hacer para prepararse y terminar esos 21 kilómetros sin afectar nuestro organismo, sin afectar ningún órgano de nuestro organismo y sin poner en riesgo nuestra vida? Porque tenemos familia, muchos tenemos familia, pero nos gusta correr. Y especialmente correr esos 21 kilómetros, que es un reto para mucha gente. Efectivamente, teniendo nosotros y el certificado del médico, que el médico dice, sí, tú puedes correr, entonces es necesario buscar a una persona que nos oriente. Generalmente va a ser un entrenador, pero no hay muchos entrenadores en el medio. Hay entrenadores muy preparados ya con cierto nivel de experiencia. Entonces yo sugiero que podamos escuchar, abordar a la gente que ya tiene cierto nivel de maestría, que ya lleva muchos años de estar en este deporte. Pero si no tenés, disculpa que te interrumpa, pero si no tenés acceso a un entrenador, porque a veces los entrenadores cobran, creo que hay grupos que se forman. Por supuesto. Y hay uno que toma el liderazgo, o es el más antiguo. No o es el que más informa. No es el más viejito. No, o el que más informa. A él le podemos preguntar, que nos guíe para tener un mejor rendimiento. Porque ha pasado ciertas etapas de su vida en las que él posiblemente empezó a anotar, a escribir su programa. ¿Cuánto voy a correr en la semana? ¿Qué voy a hacer? Hoy la inteligencia artificial nos ayuda, la tecnología nos ayuda, no solo en la preparación, no solo en la planificación de lo que vamos a hacer, sino también en la elaboración de esos programas. Claro que nosotros tenemos que estar conscientes quiénes somos, qué hacemos, dónde vivimos, cuál es nuestra naturaleza, porque no es lo mismo alguien del área rural, por ejemplo, que hace un entrenamiento natural, a que alguien que tenga cierto nivel de obesidad porque su actividad es sedentaria. Y creo, Roland, que un buen programa se puede diseñar entre 12 y 16 semanas. Efectivamente. Pero, disculpa, solo nos quedan 11 semanas a partir de esta semana. Sí. Y la otra cosa importante también, para que tal vez puedas guiarnos a muchos de nosotros, son las cargas que se tienen que hacer conforme se vaya acercando la carrera. Porque hay muchos que faltando 8 días se les ocurre y hacen los 21 kilómetros. Y ya no hay tiempo para que su organismo se recupere. Es correcto. Hay que establecer qué nivel tenemos para poder realizar este plan. Es necesario saber qué nivel tenemos. Y es un nivel principiante. Si por primera vez va a correr, ojo con esto. Ojo con esto porque la teoría del entrenamiento deportivo nos dice, mire, ¿por qué usted debe correr por lo menos un año antes? Y haber corrido por lo menos 1 o 2 carreras de 10 kilómetros para tener una base.
entrar a correr ahorita porque nos emocionamos, porque es qué bonito, porque hoy voy a estrenar, porque hoy y la tecnología, me compré un reloj para el control de mis entrenamientos y para poder controlar cómo voy, dependerá mucho de pasar el testaje médico. Dependerá mucho de pasar el testaje físico. Si estoy en esas condiciones, y además de eso, ¿qué tipo de vida llevo? Que lo vamos a ver despuesito. Fundamental entonces es tener claro esto, porque podría yo plantearme no correr la de 21, correr la mitad. Y entrar tranquilamente sin tener mayores problemas. Claro que cuando ya es la emoción de la carrera, eso no, es otra cosa. Si tenés presión alta, ¿recomendás correr? Tiene que haber una recomendación primero del médico. El médico es la clave en este tema. Posiblemente a un ritmo muy bajo, pero también de todas maneras esto va a ir de acuerdo a qué tratamiento tiene. Y cuando se tiene algún tipo de afectación cardiovascular, desde mi punto de vista, yo recomiendo que tiene que haber una preparación previa mucho más larga. Mucho más larga. Pero a lo que tú me decías, fundamentalmente, al tema de las cargas. ¿Qué entrenar durante la semana? Mucha gente corre cantidades de kilómetros. Hoy corrí 10, mañana otros 15, pasado 12, etc. Hacen un volumen de kilómetros, pero se olvidan de otras actividades. Pero ahí creo yo que es lo que nos entrenabas a nosotros. Porque me recuerdo bien, para agarrar una condición cardiovascular nos dabas un plan de la semana. Es correcto. En la semana me recuerdo que nos ponías 3 días, teníamos que correr. Y en esos 3 días, un día tenías que combinar el tema de intervalos. Correcto. Hacer intervalos de distancias, 100 metros tenés que elevar tu frecuencia cardíaca, de ahí trotar o caminar, de ahí volver a la elevar, porque eso te va a ayudar al tema de recuperación. Por supuesto, y que va de acuerdo a la planimetría con la que vamos a correr los 21 kilómetros. Entonces, toda preparación debe estar acorde a qué tipo de esfuerzo vamos a hacer. Y los esfuerzos en esto son más aeróbicos. No quiere decir que nosotros no podamos hacer intervalos. Intervalos de 400 metros, de 200 metros, en donde nuestra frecuencia cardíaca va a llegar posible a niveles de un 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima y va a bajar. Y esto nos va a permitir nosotros ir dosificando otra vez el consumo de glucógeno, la energía. Es bien interesante. En una semana, este tipo de... Pero partir de kilómetros bajos. Porque, los que tienen experiencia, los que ya son intermedios y son avanzados, saben que para ellos correr 3 kilómetros o 5 kilómetros en estas 11 semanas, para ellos no es suficiente. Y también el tema de fuerza. Muchos, creo yo, que no tenemos la capacidad o no tienen la capacidad de ir a un gimnasio, donde puede tener una guía para trabajar siquiera 2 días a la semana fuerza. Pero en la casa podemos trabajar la fuerza. Por supuesto. El tren inferior lo podemos trabajar con sentadillas. El tren medio lo podemos trabajar con abdominales. Y por supuesto el tren superior con unas despechadas, unas lagartijas que podemos trabajar bien en la casa. Es correcto. Y la otra cosa importante también, creo yo, Rolando, es que si uno va a correr los 21 kilómetros, durante esos 7 días de la semana, tiene que agarrar un día uno para hacer fondos, ¿sí? Para ir aumentando esa cantidad de kilómetros. Comenzar con 5, me imagino, de ahí subir a 8, 10, 12, 15. Y lo que mencionabas antes de las 6 semanas, tiene que hacer uno los 21 kilómetros y hacer el modelaje. Y por supuesto, después de hacer un intervalo, después de correr un fondo, tiene que haber el tema de recuperación. Ese es el arte de la programación. Ese es el arte de reunir la información en la planificación. Ese es el arte. Porque todas las personas somos diferentes. Las mujeres son diferentes, su frecuencia cardíaca es diferente. Su amplitud de zancada es diferente. ¿Me explico? Su composición corporal es diferente. Entonces es necesario saber cuántos kilómetros voy a hacer en la semana. Y no es correr todos los días, sino dedicarle, como bien tú dices, un tiempo para el trabajo de la fuerza, que lo podemos hacer con ejercicios proprioceptivos. Hoy hay infinidad en la inteligencia artificial sobre este tipo de programas. Ahora, lo que bien decías, es importante en la preparación entrenarlo todo. No solo es entrenar y correr, sino también la parte alimentaria. Cómo mi organismo se va a adaptar a los esfuerzos. Claro. Y en la medida que nosotros nos adaptemos a los esfuerzos, el consumo del glucógeno lo vamos a ir
dosificando. Que cuando llega la carrera del 21 kilómetros, nosotros vamos a saber que en una hora nos habemos acabado todo el glucógeno. Pero ¿qué va a compensar esto? El entrenamiento y la buena alimentación. Okay. Ahora, para finalizar esa parte de Leo, tú me hablabas sobre el tema de qué hacer en la progresión del entrenamiento, pero también qué se hace cuando se bajan las cargas. A partir de 15 días yo recomiendo empezar a bajar las cargas. Es más, hay personas que 72 horas antes ya no hacen mayor cosa. Caminan, corren, estiran 2 kilometritos para sacar el estrés, para sacar los nervios de que viene la carrera, porque hay una actitud precompetitiva que nos permite llenarnos de estrés. Y en esta parte tenemos que estar muy relajados. Ok, perfecto. Ahora, creo que de todo lo que hemos hablado es importante. Se prepara uno bien, llega el día de la carrera, llega ese sábado, un día antes. Y muchos cometen errores en esos 2 días y tiran a la borda todo el entrenamiento de 16 semanas es correcto. Que lo hacen. Entonces, si nos pudieras compartir, sí, Rolando, ¿qué se tiene que hacer durante la carrera? Pero durante la carrera sería previa a la carrera. Levantarnos y qué se tiene que hacer durante esos 21 kilómetros que son correcto. Bien exigentes. Generalmente el tema del día antes principia con la cena. Con la cena de pastas, carbohidratos, etc. Pero si no he entrenado esa parte, puedo sufrir problemas gástricos. Disculpa, te voy a interrumpir otra vez. El tema de la comida un día antes. Sí. No hay que experimentar, ¿verdad? No. Si no tú lo he entrenado, estás acostumbrado a comer pasta con crema, te vas a complicar. Come lo que siempre has comido. Come lo que siempre has comido. ¿Para qué vamos a inventar? Pero es importante a aquellos que ya tienen una dieta nutricional controlada por nutricionista, pues obviamente les van a una ingesta alta de carbohidratos. Obviamente la hidratación es fundamental en electrolitos para que de alguna manera antes de la carrera, en ese momento estén arriba de 500 mililitros ingestando, poco a poco hidratándose. Y el otro día, 3 horas antes, desayunar. Desayunar como siempre he desayunado. Tengo el tiempo suficiente para poder arrancar. O incluso 4. Hoy la carrera está arrancando a las 6 de la mañana por cuestiones climáticas, que ese es otro elemento que hay que considerarlo. Muchos cometen 2 errores, creo yo, Rolando, esos 2 días. Primero, que vienen parientes, hay que atenderlos y se toman un par de tragos. Yo creo que tomar alcohol un día antes es tirar a la borda todo un entrenamiento. Y segundo, muchas personas cometen el error de ir a comprarse sus tenis y chilerear sus tenis el día de la carrera. Ha pasado. No es bueno eso. No es recomendable. Bueno, el alcohol no es recomendable en ninguna parte del entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque el hígado es el que tiene 100 miligramos de glucógeno, es el que guarda. Y el resto lo tienen los grupos musculares. Entonces, es importante no mezclar esa parte. No mezclar esa parte. Porque hay gente que dice, sí, nos vamos a hidratar y al final esto va a contribuir a que él no pueda llegar y que la fatiga en la carrera llegue pronto. Esa pared se choca y hay consecuencias. ¿Y los tenis los tiene que uno moldear? Por supuesto. Yo recomiendo que si va a utilizar unos tenis para el día de la competencia, por lo menos 15, 20 días antes los debía haber comprado y haberlos moldeado a su plantilla a efecto que no tenga ningún problema. Incluso la vestimenta. Hoy la vestimenta es se puede conseguir por todos lados, es diferente. Es diferente a la vestimenta, sin embargo, a veces hay cositas que alguna costura, etcétera, puede genera una molestia en la carrera. Y por último, llegamos a la meta, Rolando. Pasamos esa meta ahí en el José Ángel Rossi, pasamos en... Bueno, algunos los que corren. Pero bueno, yo creo que la mayoría va a pasar los 21 kilómetros, independientemente que esté lloviendo o que haya llovido una noche antes, que regularmente llueve aquí en nuestro municipio. Y hay mucha humedad en el ambiente. El tema de la humedad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Después de pasar la meta, que creo que es importante también el tema de recuperación, es importante también el tema de los masajes, es importante también el tema de carbohidratos, es importante también el tema de proteínas. Correcto. Y por supuesto, después de recuperar ese domingo, el lunes, tiene que salir uno a caminar y posteriormente ir aumentando para comenzar a hacer otra vez ejercicio. Lo has dicho de la manera correcta. ¿Por qué? Porque al llegar los primeros 30 minutos, incluso las primeras 2 horas son bien claves para la recuperación. La gente lo primero que hace es agua, sin electrolitos.
Hay que tener sodio, potasio, magnesio para que podamos tener esa recuperación pronta. Luego, los carbohidratos muy altos, todo lo que sea fruta, todo lo que sea pollo, pescado, etcétera, para recuperarse rápido. Ahora, si yo no tengo acceso a eso, como lo que tengo. Pero es necesario entrarle a la ingesta alimentaria. El tema de los masajes es fundamental. Hemos visto desde hace mucho tiempo en las carreras que hay personas que hoy hacen ese tipo de servicio. Y es muy bueno porque eso va a remover de alguna manera el ácido láctico. Y eso lo va a hacer que el siguiente proceso de recuperación, que también tiene que durar el otro día, sea más ágil. Ese tipo de conversión del ácido láctico en energía. Antes decíamos, miren, el ácido láctico nosotros lo vamos a sacar a través de la orina. Comenzar a caminar, comenzar a trotar, porque es 72 horas son claves para que nosotros podamos empezar a trotar, a caminar, a estirar, ¿verdad? Y partiendo de eso ya formularnos una nueva carrera, no antes de 6 semanas. O sea, no antes de 6, finalizada la carrera, no antes de 6 semanas. 6 semanas para volver a correr otra vez. No, yo me puedo seguir preparando. Me empiezo un proceso, un nuevo ciclo de preparación, pero tengo que esperar arriba de 6 semanas para volver a correr 21 kilómetros porque es un esfuerzo prolongado muy alto. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Interesante, Rolando. Yo creo que hay mucho que platicar, pero creo yo, querido vecino, que si usted tiene algunas dudas, nos comente y a través de sus comentarios nos pregunte y juntamente aquí con el licenciado Rolando Tení podemos contestarle y podemos ayudarlo a que no exponga su organismo y que en su momento pues agarre una enfermedad grave o tenga una lesión que ya no va a volver uno a caminar. Yo quisiera pedirles favor también de que el licenciado Rolando está a sus órdenes. Va a salir ahí el número de teléfono del licenciado de Roland, que también ustedes lo pueden contactar a través de WhatsApp o llamarlo para que también él los pueda orientar. Por supuesto, fuera del horario de su trabajo, porque también tiene que llevar los frijolitos a la familia. Así que, gracias, Rolando. Es un gusto estar aquí, compartir contigo, agradecerte toda la enseñanza que nos has dado a muchos vecinos de aquí de Cobán, que independientemente de qué disciplina sea, hemos salido adelante en el deporte que nos gusta. Muchas gracias a ti, Leo, por ese espacio que en minutos es muy corto para explicar tanto y para ver tanto. Sin embargo, hemos dejado por la inquietud en los que van a correr para que se preparen de mejor manera y puedan, si ya están entrenando, en este mismo momento también hacer su examen médico. Y una de las cosas que creo que nos compartiste siempre, Rolando, hay que escuchar nuestro cuerpo. Es correcto. Si usted tiene dolor durante la carrera, pare, no se exponga. Efectivo. Y aprenda a escuchar su cuerpo. Es correcto. Así que muchas gracias, vecinos. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes en el podcast de Leo, una opinión con experiencia. Por favor, dele like, comparta y esperamos sus comentarios. Que Dios nos los bendiga a todos. Bendiciones.